escena que vamos a estudiar el día de hoy. Está un padre, tenía 2 hijos y vemos esa contradicción, vemos una contradicción entre lo que es la apariencia y lo que hay en el corazón. Una cosa es lo que podemos ver, otra cosa es lo que hay en el corazón. Ahora, a Dios lo que le interesa en realidad a Dios es el interior, lo espiritual. Muchas veces podemos decir muchas cosas, le podemos decir cosas inclusive a Dios, pero podemos hacer otras. Y entonces a Dios lo que le interesa es lo que hacemos y no tanto lo que decimos. El reino de los cielos pues no se puede identificar con una bandera, no se identifica con un himno, con una moneda. El reino de los cielos se identifica con una realidad en los corazones, lo que vivimos cada uno de nosotros. Es decir, ¿cómo nos podemos dar cuenta que una persona está en el reino de Dios? Cuando ha sido transformado, cuando hay un cambio en su vida, tenemos la certeza de que ahí está la presencia del reino de Dios. No tanto lo que diga, no tanto cómo uno se exprese, sino lo que uno esté viviendo. Entonces, dice así la parábola, es una parábola muy pequeña, corta, pero profunda, y con la ayuda de Dios queremos entender algunas verdades. Dice aquí en Mateo 21, los versículos 28 al 32, Mateo 21, versículos 28 al 32. Dice así el texto. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, el hijo, dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Aquí nuevamente el Señor está abordando un tema que está dirigiendo hacia lo que son los fariseos, hacia esa élite religiosa de aquel entonces. Entonces, estas personas que eran religiosas por fuera, en realidad lo que tenían era mucha apariencia. Había una apariencia exterior de piedad, de religiosidad, pero en su interior, pues no había nada de lo que ellos predicaban. En el contexto de este pasaje, por eso es muy bueno ver siempre el contexto de lo que está sucediendo o de lo que acaba de suceder. Y bueno, esto sucedió un domingo antes de la Pascua, es decir, lo que se conoce tradicionalmente como el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos se conoce porque ese día, cuando Jesús entra a Jerusalén, dice la Biblia que ponen sus mantos, agarran palmas y las ponen y le hacen como un tipo de alfombra al Señor. Y entonces mientras el Señor va caminando, la gente va poniendo palmas, va poniendo sus mantos, va poniendo allí algunas cosas como para que Jesús pase, como si fuera una especie de recibimiento en la alfombra roja. Y entonces lo que empiezan a gritar ahí, Hosana, una palabra hebrea que significa bendito el que viene en el nombre del Señor, y le alaban con palmas. Ahora, cabe mencionar que estas mismas personas que gritaban ese día Hosana, a la semana siguiente estaban gritando crucifícale. A la semana siguiente estaban diciendo crucifícale, que muera. O sea, una contradicción muy grande.
Y esos mismos que están alabando a Dios, esos mismos que están diciendo, Hosana, nos da gusto que vengas, dentro de poco se les hace al Señor una amenaza para sus intereses y a la semana siguiente están pidiendo su muerte. Y eso puede suceder también el día de hoy, o sucede generalmente cuando unas personas le dicen, le cantan, le claman, le piden, y a la semana siguiente están haciendo todo lo contrario a lo que dijeron. Todo lo contrario con su manera de hablar, con su manera de vivir, con su manera de comportarse. Y están así, no están siendo congruentes. Y el Señor entra ahí en Jerusalén. Por otro lado, cuando el Señor entra ese día en Jerusalén, entra al templo. Y en el templo era muy grande, era un templo muy enorme, había sido restaurado por un hombre llamado Herodes el Grande, y él lo hizo más grande todavía que Salomón. Entonces el templo tenía ciertas partes, tenía una parte que se llamaba el patio de los gentiles, posteriormente estaba el patio de las mujeres, luego estaba ahí el lugar santo y el lugar santísimo, y era muy amplio, muy grande. Y en el patio de los gentiles era donde el Señor se encuentra con que habían convertido su templo en una casa, en un mercado, en una especie de tianguis. Ahí vendían todo tipo de palomas, de borregos, vendían todo tipo de animales para los sacrificios, palominos, y ahí la gente estaba haciendo un negocio. Utilizaban la moneda del templo, y la gente que venía de otros países traían su moneda y no la hacían válida, tenía que ser la moneda del templo, y ellos hacían un cambio, la cambiaban al costo que ellos querían, precisamente para ganar dinero en el templo. Y cuando el Señor Jesús ve eso, ¿qué hizo? Dice la Biblia que Él echó fuera a los cambistas, echó fuera a los que vendían, y dijo: mi casa es casa de oración, y ustedes la han hecho una casa de mercado. Ustedes le han hecho un negocio particular. Y entonces este capítulo 21, que nos está hablando una semana antes de que el Señor muriera, es una verdadera radiografía de lo que pasa en el corazón del hombre. Y esperemos que no suceda aquí en la vida de nadie. Que aquello que uno pronuncie, que aquello que uno le diga a Dios, pues eso sea una realidad en nuestros corazones. Que si yo digo a Dios, te amo, si yo le digo a Dios que yo quiero, estoy interesado en Él, eso sea una realidad en nuestra vida, y que no sea una contradicción en nuestros labios. Que una cosa sea la que digamos y otra cosa sea la que hagamos. ¿Por qué? Porque eso sería similar a lo que pasó aquí. Eso sería similar a solamente vivir una vida externa, una vida aparente, y estar lleno de contradicciones en nuestra vida. Entonces, lo que nos enseña aquí el pasaje es que exteriormente es muy fácil ser cristiano. Todo mundo puede decir: yo soy cristiano de nacimiento, yo soy de tal religión, yo amo a Dios. Es muy fácil cumplir con los ritos, es muy fácil cumplir externamente. Es muy fácil ir a una reunión, es muy fácil decir yo creo, es muy fácil traer una Biblia bajo el brazo, pero la realidad del corazón es lo que Dios ve, es lo que cuenta. Y aquí el Señor lo va a decir con la parábola de dos hijos. Y entonces a nosotros no nos debe de preocupar lo que la gente vea. A nosotros nos debe de preocupar lo que Dios ve. Y eso es lo que está hablando esta parábola. Que nuestra vida se preocupe más por lo que Dios ve que por lo que los hombres ven. Exteriormente es muy fácil ser cristiano, es muy fácil hacer aquello que crees que los demás deben oír, pero es Dios el que ve los corazones, y es Dios el que pesa los corazones. Y está esta realidad. Ahora, aquí nos empieza hablando la parábola en el versículo 28. Nos dice, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y los hijos son una gran bendición en la vida. La Biblia dice que los hijos son herencia de Dios. Los hijos también son prestados.
solamente están con nosotros por un tiempo, y ese tiempo que están con nosotros, después se van, después vuelan, después hacen su propia vida. Y así en aquel tiempo también, en el tiempo de Jesús, los hijos eran muy importantes. ¿Por qué? Porque los hijos eran lo único que el hombre tenía muchas veces. En aquel tiempo, pues no había un plan de pensiones, no había plan de retiro, no había nada de eso. Y entonces los hijos eran como que la certeza o la seguridad que el hombre tenía de que iban a cuidar de él cuando fuera mayor, cuando fuera grande. En aquel tiempo, la empresa familiar eran los hijos. En aquel tiempo, los hijos eran la defensa, el escudo, eran el ejército que cuidaba del padre. Por eso la Biblia dice que cuando un padre salía con sus hijos, pues no iba a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque tenía alguien que le respaldara, tenía la fuerza, tenía el vigor, tenía de alguna manera a los hijos. Y ahí, por ejemplo, en la Biblia hay un hombre llamado Jacob que tenía 12 hijos. Y donde quiera que Jacob iba, llevaba a sus 12 hijos y él se sentía muy orgulloso de esos 12 hijos. Ahora, este hombre no tiene 12 hijos, este hombre tiene 2, lo cual nos hace pensar aún en lo grave del punto que está por suceder y que está contando el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque uno de sus hijos le desobedece. Este hombre tiene 2 hijos y le dice al primero, a los 2 les dice lo mismo. Al primero le dice: hijo, ve a trabajar en mi viña, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el hijo, dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Ve hoy a trabajar en mi viña. Esa frase, ve hoy a trabajar en mi viña, es lo que Dios nos está diciendo a todos. Y hay 4 cosas que le está diciendo aquí en esta parábola, en esta frase tan pequeña, este padre a sus hijos. Número 1, cuando le dice: ve hoy a trabajar en mi viña, lo primero es: hay trabajo por hacer. Hay trabajo por hacer. O sea, en esta parábola el Padre es el Padre Celestial, es Dios. Y los hijos, pues puede ser cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene un trabajo que hacer. Puede ser que este hijo no fuera consciente. Como hijo en casa de su padre, seguramente disfrutaba de todos los privilegios que había. Seguramente a la hora de la comida, pues él tenía comida enfrente en su casa, tenía comida caliente, recién hecha, tal vez tenía un vaso de vino, no sé. Él no se preocupaba, digamos, en la casa. Lo único que se preocupaba el hijo era de tal vez ir ahí a recoger las uvas, a traer el vino, y era lo único. Pero aquí el padre le está ordenando algo, le dice: hay cosas que hay que ir a hacer, y le está diciendo: hay trabajo que hacer. Entonces el hijo recibe esta orden de parte de su padre: ven conmigo a trabajar en mi viña, ve hoy a trabajar a mi viña. Y eso es lo que Dios nos está haciendo. A cada uno de nosotros Dios nos está diciendo que la viña del Señor, la viña es la viña del Señor, y hay servicio que hacer. ¿Cuál es esa viña a la que tú tienes que ir a trabajar? Puede ser tu propia familia. Tu propia familia tiene que ser trabajada. Una viña tenía que ser cuidada, tenía que ser podada, tenía que ser arreglada, tenía que ser cercada para que no le cayera una plaga, para que no vinieran las bestias y se la comieran, etcétera. Tenía que ser cuidada. Así también la familia, por ejemplo, yo cuando uno va, fuimos a Oaxaca hace un par de meses, estábamos por allá en estos días, y allá en Oaxaca hay muchos lugares, está la sierra, y ahí en la sierra pues crecen los hongos, los champiñones, y esos champiñones no necesitan que nadie los cultive. Tú sales, la gente sale en la noche, van en la noche, en días así medio lluviosos, frescos, sale la gente y va con sus bolsas y empiezan a agarrar los champiñones. Y hay de todos los colores, hay de todos los tamaños, y entonces ya vienen y los cocinan. Pero no necesitaron que esos champiñones fueran cultivados por nadie, simple y sencillamente ahí salen. Son como musgos, son hongos que salen ahí en los árboles o a las veredas del camino. Lamentablemente así no es la familia. La familia no son los hongos. Nadie puede decir: ay, es que me tocó una familia muy mala.
Ay, es que me tocó a mí una familia muy difícil. Nadie puede decir eso. Es que a mí me tocó una familia de color tal, o a mí me tocó una familia muy así, muy difícil. No, es más bien cómo nosotros la cuidamos. Es como nosotros invertimos, es qué hicimos con los hijos, es qué educación les dimos, es que nosotros plantamos en ellos, que nosotros estamos cultivando, porque hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Lo que uno siembra es lo que uno va a cosechar. Si yo siembro, no sé, limones, pues no voy a recoger naranjas ni mangos, voy a recoger limones. Y así es en la vida de la familia. Entonces hay una viña, y en esa viña se tiene que ir a trabajar, y las cosas no son por casualidad. El trabajo, el esfuerzo que uno haga es lo que va a producir resultados, y Dios nos dice aquí que Él nos manda a trabajar en su viña. La viña del Señor puede ser la obra de Dios, la viña del Señor puede ser la búsqueda de Dios, pero también es nuestra familia, es como nosotros cultivamos nuestra propia vida, con qué nos llenamos nuestra vida. Los médicos dicen que nosotros somos el producto de lo que comemos. Dependiendo de lo que nosotros comamos, así también va a ser nuestra salud. Bueno, en lo espiritual también es algo similar. Nosotros, ¿qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué es lo que estamos nosotros? ¿De qué estamos alimentando nuestra vida? Y de esa manera nosotros vamos a cosechar lo que estemos cultivando. Entonces Dios tiene un plan para nuestra vida, pero no es el plan maravilloso que a veces dice, es que Dios tiene un plan maravilloso para ti, es que Dios tiene un plan maravilloso para ti. No, Dios tiene un solo plan, y el plan de Dios para nosotros es que trabajes en su viña. Que trabajes en su viña. Dios quiere que tú trabajes en su viña, que tú cultives, que tú siembres, que tú te esfuerces en sembrar la palabra de Dios, en cultivar. ¿Por qué? Porque es muy necesaria. Es muy necesaria la palabra de Dios. Es lo que nos da rumbo, es lo que nos da guía, es lo que nos da límites, es lo que nos da dirección. Y la Biblia dice, sin profecía, sin visión, el pueblo perece. En otras palabras, si no tenemos una visión, si no tenemos una misión, si no tenemos un objetivo, pues vamos a estar llevando nuestra vida, pues ahí se va. Oye, ¿y qué vas a hacer? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? No, pues ahí lo que vaya saliendo. Ahí lo que vaya saliendo. Y muchas, lamentablemente, cuando no hay una brújula que nos guía, pues vamos así, lo que vaya saliendo, como a la aventura, como si algo sale mal, pues ni modo, si algo sale peor, pues ya qué. Vamos ahí, es lo que nos encontramos en el camino, porque no tenemos un plan. Dios tiene un plan, y el plan es que trabajemos para Él, que dediquemos nuestra vida en Él. El segundo lugar de que le dice aquí al Hijo es el trabajo. Hay un trabajo que hacer, y el segundo es el trabajo está en su viña. No es nuestro trabajo. Muchas veces nosotros nos ocupamos, nos desvivimos por nosotros mismos, nos arreglamos. Dios está diciendo, bueno, deja de pensar en ti. Cuando pensamos en nosotros, inmediatamente pues solamente estamos pensando en nosotros y dejamos de mirar a los demás, a los que nos rodean. Dios dice, ven a trabajar en mi viña, a mi servicio, y yo espero que así sea en nuestros corazones. ¿De qué nos está hablando esto? De las prioridades. Recuerdo que una persona que trabajó muchos años en una empresa que se llamaba Herbalife, esa persona nos dijo que un día el director, no sé si era el director mundial, tuvieron una reunión en Estados Unidos y fue mucha gente, y le decía a esta persona, el director les dijo que ellos estaban mal, que estaban trabajando mal. Y les dijo, ¿por qué? La pregunta fue ¿por qué? Y el director lo que les decía era que Herbalife estaba trabajando mal porque estaban trabajando para la gente, para ellos, para hacerse ricos, para hacerse multinivel y no sé, una serie de cosas que les decían. Y les empezaba a poner unas prioridades. Y fíjense, las prioridades que les ponían el director de Herbalife no eran diferentes a las prioridades de la Biblia nos dice. ¿Cuál es nuestra prioridad? En primer lugar, nuestra prioridad debe ser Dios.
porque es a Él al que le vamos a dar cuentas, es de Él que dependemos, es de Él que un día vamos a presentarnos todos los que estamos aquí, queramos o no queramos, creamos o no creamos, nos vamos a presentar delante de Dios. En segundo lugar está tu familia. Tu familia es en segundo lugar, o sea, es tu prójimo. La palabra prójimo quiere decir próximo, los más cercanos. En segundo lugar, entonces, es tu familia. Y en tercer lugar, tu trabajo, tu vida. Y en cuarto lugar, todo lo demás. Ese es el orden de prioridades. ¿Cuál es tu orden de prioridades? ¿Cómo tú estás enfocado en las cosas? Si primero eres tú y después eres tú y hasta lo último tú, estás mal enfocado. ¿Por qué? Porque algo va a empezar a salir mal en tu vida. No tienes las prioridades correctas. Y entonces aquí el Señor le está diciendo, ve a trabajar en mi viña. Mi viña es la prioridad. Las cosas de Dios, que busques a Dios, que clames a Dios, que te intereses por las cosas espirituales. Porque si no estás interesado en las cosas espirituales, tú no vas a tener nada que dar. Tu familia necesita más que un estómago que llenar. Tu familia necesita más que una casa, una vivienda. Tu familia necesita un hogar, necesitas amor para ellos, necesitas algo que darles, algo que transmitirles. Y de repente, si la familia pasa por una crisis, ¿cómo podemos salir adelante de esa crisis si nosotros no tenemos absolutamente nada? Entonces aquí el Señor está poniendo las prioridades. ¿Cómo debe ser? Lo primero debe ser trabajar en la viña de Dios. Luego están todas las demás cosas. De forma responsable, de forma obediente, hemos de trabajar en su viña, obedeciéndole, honrándole. En tercer lugar, lo que le está diciendo ahí el Padre a su Hijo es, ven hoy. Y esto le habla de la urgencia. La realidad es presente. Dios no te está diciendo mañana. Dios no te está diciendo cuando tengas una necesidad, cuando pases por una crisis, cuando estés enfermo, cuando estés al borde de la muerte. No te está diciendo eso. O cuando ya seas grande, cuando ya seas de la tercera edad o cuando ya seas viejo. No, Él no te está diciendo mañana, el día es hoy. Porque tú no sabes cuánto tiempo nos queda de vida. No es cuando nosotros queramos, es hoy cuando tenemos que ir a trabajar en su viña, cuando tenemos que dedicarnos a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. No esperes para mañana. Alguien decía una frase, el mañana es del diablo, el hoy es de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas se dejan para mañana. ¿Cuándo vas a arreglar ese problema? Mañana. ¿Cuándo empiezo la dieta? Mañana. ¿Cuándo empiezo a ahorrar? Mañana. ¿Cuándo me porto bien? Mañana. O sea, siempre es mañana. Pero el hoy es de Dios. Mañana puede ser que ya no estés en este mundo. Mañana inclusive puede ser que ya Dios ni te invite a trabajar en su viña. Y un día Dios te está llamando a trabajar en su viña y otro día tú quieres ir y Dios dice, no, ya no te ocupo. Ya no ocupo gente, ya no es el tiempo para ti. Mañana puede ser que ya no sea el día de trabajar en su viña. Mañana es el día de la cosecha. El día es hoy. La palabra que oyes de parte de Dios es para hoy. El cristiano se compromete hoy. Una persona no es cuando ya sea ancianito o cuando ya esté a punto de morir, entonces le buscaré, entonces háblame de Dios. No, muchas veces no se va a poder. Hay gente que dice, bueno, pues yo creo que Dios me va a escuchar hasta el final de mi vida. Y ponen el ejemplo de los dos ladrones. Acuérdate de ese ladrón que estuvo junto a la cruz del Señor, lo escuchó al último momento. Sí, pero yo también te digo, acuérdate que eran dos y uno ya no escuchó. Y no puedes asegurar si tú eras de la izquierda o el de la derecha, si eras el que le dijo a Jesús, acuérdate de mí, o fue el que lo maldijo y le dijo, oye, bájate y bájanos. A lo mejor nunca llega ese momento. O sea, Dios nos llama. Dios nos llama, Dios nos da una oportunidad y la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas su corazón. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de trabajar en la viña, hoy es el día de consagrarse a Dios, hoy es el día de cambiar nuestra vida, de servirle, de trabajar para Él. No mañana, hoy, es hoy. Hoy es el día de salvación, hoy es el día que yo tengo que arrepentirme. Y hay muchos jóvenes,
como están jóvenes, tienen fuerza, pues se preocupan por muchas cosas, miles de cosas, por sus diversiones, por sus ropas, por sus entretenimientos, y se preocupan por eso, pero nunca se han preocupado por su vida espiritual. Es hoy el día para buscar a Dios, no mañana, y es Dios el que te está invitando a seguirle, a trabajar para Él, a ir a su viña espiritual. Es hoy. Y a lo mejor la gente dice, bueno, lo voy a pensar. No hay mucho que pensar, no hay mucho que darle vueltas. Es hoy. Tú sabes lo que hay que cambiar en nuestra vida. Tú sabes las cosas que te han dado problemas. Tú sabes a veces el carácter que uno tiene. Tú sabes a veces las cosas en las que tropiezas una y otra vez, y que a veces por una y otra manera tú dices, ya tengo que cambiar esta situación, tengo que dejar de hacer esto, este hábito me está matando, esta situación me está acabando, tengo que cambiar. Es hoy. La palabra de Dios nos está hablando claramente sobre el pasado. ¿Sabes qué hace la gente? En el libro de Santiago nos dice la Biblia de dos hombres que van caminando. Y estos hombres van caminando, quieren hacer negocios, hasta ahí todo está bien. Son dos personas que dicen, iremos a tal ciudad, traficaremos, haremos negocios, haremos esto, haremos aquello, y hasta ahí todo está bien. Dios no está en contra de planear para nuestro futuro. Es más, el Señor dice, si alguien va a construir una torre, primero tiene que sentarse a ver cuánto le cuesta para que no se quede a la mitad y sea avergonzado. O sea, Dios está a favor de que hagamos planes. El problema, ¿sabes cuál es? Cuando en nuestros planes no está Dios por ningún lado. Cuando Dios no está en nuestros planes por ningún lado, entonces estamos pensando que el Dios somos nosotros y que nosotros tenemos el control de las cosas y que nosotros lo vamos a poder hacer. No, sí, yo mañana, el año que entra yo ya me veo viajando a tal ciudad. El año que entra voy a tomar unas vacaciones. El año que entra estreno el carro y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a tener esto. Y está bien que hagas esos planes, pero si nunca incluyes a Dios en tu vida, ahora sí que ¿qué mentalidad estamos teniendo? Pareciera que nosotros somos el Dios de nuestra propia vida y yo voy a hacer lo que a mí se me antoje y voy a ir a donde yo vaya, cuando no sabes, dice Santiago, que la vida del hombre es como la flor del campo, que la vida del hombre es como la neblina. En la mañana, ¿has visto la neblina? En la mañana una neblina que no pueden despegar los aviones en el aeropuerto, pero después sale el sol y se desvanece esa neblina. Así es. Oye, ¿dónde está esa persona? Estaba muy joven, se enfermó y murió. ¿Dónde está esa persona? Está mal. El día de ayer yo estuve en un hospital de cancerología, siglo XXI. Una mujer, yo creo que tiene menos de mi edad, y tiene cáncer en etapa terminal. ¿Quién nos garantiza que nosotros vamos a tener la sanidad o que nosotros vamos a tener todo eso? Por eso Dios te dice, es hoy, no mañana, no cuando tú quieras, no cuando tú pretendas, no cuando tú a lo mejor te imaginas. Es hoy. El hoy es de Dios, el mañana es del diablo. ¿Por qué? Siempre el diablo te va a decir y te va a susurrar al oído, oye, tienes que buscar a Dios mañana. Oye, tienes que hacer esto mañana. Y nos deja las cosas que son urgentes para después. Y mañana se te olvida. Y mañana tienes otras cosas que hacer. Y mañana tienes otro tipo de situaciones. O tienes otro tipo de compromisos. Y en cuarto lugar, el padre lo que le está diciendo al hijo, y le está dando la oportunidad más grande, el privilegio más grande, ir a trabajar a la viña del Padre. O sea, ir a trabajar a la viña del Padre. ¿Y esto por qué? Porque el trabajar en la viña del Padre tiene implicaciones eternas. Todo lo que tú hagas en tu vida es temporal. Todo lo que estamos haciendo aquí en la tierra es caduca. Un día, o sea, tiene fecha de caducidad todo lo que nosotros hagamos. Nosotros en alguna parte de nuestro cuerpo también tenemos por ahí una marca. Tal vez no nos las hemos visto, pero también dice tu cuerpo fecha de caducidad.
Va a llegar un momento en que vamos a caducar. Tus hijos, tus nietos, puede que se acuerden de ti. Tal vez tus bisnietos, qué bueno. Pero imagínate, muchas veces nosotros no nos acordamos de quiénes fueron nuestros bisabuelos, ni los conocimos. Ni los conocimos. Bueno, así también es nuestra vida. Todo lo que hacemos en nuestra vida es temporal, caduca, cae en el olvido por completo. Todo lo que hacemos así en esta vida caduca. Pero, ojo, todo lo que hacemos en el servicio a Dios es eterno. Todo lo que hacemos para Dios, eso va a quedar para siempre. Eso va a quedar para siempre. Eso va a impactar en la vida de otros y va a impactar. Imagínate que tus hijos digan de ti: bueno, mi padre tuvo muchos errores, mi madre fue una mujer con muchos errores, con muchos problemas, pero fue una mujer piadosa. De eso se van a acordar. Tu padre, oye, no, fue un hombre que un tiempo de su vida vivió perdido, vivió en cosas así, pero lo más hermoso, recapacitó en su vida, hubo un cambio en él y entonces cambió de rumbo, cambió de dirección y nos dejó esto, y nos dejó la palabra de Dios, y nos dejó la palabra, la Biblia, la fe. Es algo hermoso, tiene implicaciones eternas de lo que hacemos en el servicio a Dios. Eso a Dios no se le va a olvidar. Y la Biblia dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de un tiempo lo vas a recoger. Lo vas a recoger, o sea, siempre. Y aquí me encanta lo que dice la Biblia de este hijo. Al principio le dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Esa es una palabra hermosa que viene aquí. O sea, el arrepentimiento. Ahora, fíjense ustedes, el arrepentimiento no es un sentimiento. ¿Cómo puedo saber que ya me he arrepentido? Sí, puede uno llorar, sí es cierto, puede uno lamentarse, es verdad, le puede a uno doler y le tiene que doler lo que uno ha hecho y es bueno. Pero el arrepentimiento no sirve si solamente es llorar. No sirve si solamente es llorar y llorar y llorar. El arrepentimiento, así fue el arrepentimiento de Judas, por ejemplo. Judas, que vendió al Señor por 30 monedas, dice que se arrepintió, agarró y echó las monedas, pero después fue y se ahorcó. ¿Qué era lo que tenía que haber hecho? Tenía que haber ido con Cristo y todavía Cristo estaba, todavía lo tenían por ahí preso. Podía él ido y acercarse a él y decirle: perdóname, me arrepiento. ¿Cómo es posible que te haya yo vendido, te traicioné si tú nunca me hiciste nada? Perdóname, o sea, pero él no fue, él fue y se ahorcó. Ese es un arrepentimiento falso. El arrepentimiento verdadero es lo que hizo este hijo. ¿Qué es lo que hizo este hijo? Fue. Se levantó y fue. A lo mejor el hijo le dijo al padre, el papá le dijo: ve, hijo, a trabajar a mi viña, y el hijo dijo: no quiero. Se volvió a tapar con las cobijas, ¿no? Se dio la vuelta en la cama. Dijo: no. Le respondió a su padre: tengo sueño, estoy cansado, me acosté tarde, no puedo ir. Pero después dice que arrepentido fue. En otras palabras, se puso a pensar: oye, pues, me está mandando a trabajar en su viña el viejo. Me está dando un privilegio, me está dando una oportunidad. Pues ¿qué hago aquí en la cama sin hacer nada? Pues ¿qué voy a hacer? No, sí, voy a ir. Y entonces dice la Biblia que fue. Y seguramente ahí en su habitación, ahí tal vez a lo mejor se fue con los amigos a jugar y de repente viene a la casa, se prepara, toma su mochila, toma sus enseres de trabajo y se fue. Fue a trabajar a la viña. Ahora, tomen en cuenta que este hombre no perdió el tiempo con discursos. No agarró un discurso y voy a ir con mi padre y le voy a decir: papá, mira que estoy arrepentido. No, él fue.
O sea, tomó acciones. Eso es el arrepentimiento. Es tomar acciones en nuestra vida. ¿Podemos llorar? Sí. ¿Podemos lamentarnos? Sí. ¿Es válido? Sí. Pero lo más importante es tomar acciones en nuestra vida. Si una persona está arrepentida, ¿qué es lo que va a figurar en él? ¿Cuál es la consecuencia? Va a tomar acciones en su vida. Si yo estoy arrepintiéndome y nunca dejo de hacer lo malo y hago lo que Dios dice, nunca va a ser un verdadero arrepentimiento. ¿A cuántas personas el día de hoy se les ha hablado de Dios y dicen que sí se arrepienten, dicen que sí cambian y pasan los días, los meses, las semanas, los años y nunca sucede tal cosa? ¿Ha habido un verdadero arrepentimiento? No. Su arrepentimiento ha sido falso. Tienen Biblia, saben cantar, saben orar, saben dirigirse a Dios, han escuchado la palabra, pero nunca han hecho acciones diferentes, distintas. Y entonces, más que con su voz, con sus actitudes, están diciendo: no quiero ir a mi viña. No me hables, no me ordenes, no me digas lo que tengo que hacer, no me digas que tengo que cambiar, no me digas dónde tengo que ir, no quiero. Pero ojalá y los que estemos presentes aquí estemos cayendo en el hecho de que este hijo se arrepintió, que estemos meditando, que estemos reflexionando, que estemos diciendo: sí es cierto, perdóname papá, cómo te hemos ofendido, voy a servirte, voy a reconocer mi falta, me voy a arrepentir con un verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento siempre nos guía a la acción, a la acción. Este joven de la parábola se arrepintió no solo de palabras, sino de hechos. No se excusa, sino que actúa. Arrepentido fue y él regresa al Padre con confianza. Ahora, la historia continúa. Vamos a ver el versículo siguiente. Se acerca el padre al otro hijo, le dijo de la misma manera, y respondiendo el otro hijo dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Sí, Señor, voy, y no fue. Fíjese, el primero dice que no y después se arrepiente y dice que sí. El segundo dice que sí y luego no va. Sí, Señor, voy, y no fue. En otras palabras, este hijo también cambia de opinión, pero al revés. Ahora, ¿por qué dijo que sí? Porque a lo mejor nada más lo que quería era agradar al padre en su apariencia. Yo sé que al papá no le gusta que le contradiga, entonces le digo que sí, pero no lo voy a hacer. Sí, papá, ahí estaré. Oye, te quiero en la viña a las 10 de la mañana. Sí, papá, ahí voy, ahí estoy presente. Y en cuanto el padre sale de la habitación, se echa de nuevo en la cama, se pone la cobija encima y continúa durmiendo. ¿Por qué? Porque dice que no va a ir. Ahora, este hijo de la parábola, ¿a quién representa? El primer hijo de la parábola representa a los publicanos y a las rameras, a los pecadores, a gente como tú y como yo, que en un momento de nuestra vida vivimos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en vicios, en rebeldía, en una rebeldía abierta a Dios, de decirle, el Dios nos decía algo y tú decías no, es una rebeldía abierta. Pero ¿sabes una cosa? Hay más esperanza en ellos que en los religiosos. Hay personas que el día de hoy son religiosas, han sido religiosas, han ido a iglesias y eso los hace religiosos. Y sabes, en ese tiempo de Jesús, estos religiosos hacían obras que decían sí a toda la ley de Dios. Hablaban del amor, pero no amaban. Hablaban del arrepentimiento, pero no se arrepentían. Hablaban del perdón, pero no perdonaban. Hablaban de servir a Dios, pero se estaban sirviendo a ellos mismos y a sus propios intereses. Así que cuidado. Nadie haga lo mismo de estos. No seas tú como uno de ellos, que exteriormente puede ser religioso, pero en tu corazón no hay nada de eso. No es una realidad. Cuidado. Dios no quiere una religión externa. Dios no quiere una religión de palabras. Dios no quiere una religión solamente para agradar al hombre, que somos rápidos para prometer. Este hombre, fíjate, son de las personas que son rápidas para prometer. ¿Cuántas personas prometen y no cumplen? Y hay un dicho que dice, el prometer no empobrece, ¿verdad?
Y la gente promete, rápidos para decir, pero luego con sus hechos, con su vida, con sus manos, con sus pies, están diciendo una cosa completamente diferente. Por lo tanto, si tú eres de Cristo, tu vida tiene que ser para Él, tu vida tiene que ser de servicio a Él. Y la pregunta que viene el Señor, donde viene la verdad de esta parábola, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Ellos contestaron lo mismo que contestaríamos nosotros. Ellos dijeron el primero. Y nosotros también decimos el primero. Y bueno, pero fíjense cómo dice la pregunta de Jesús. No dijo, a ver, ¿cuál se portó mejor? No dijo eso. La pregunta de Jesús no fue cuál se portó mejor, cuál tuvo mejor comportamiento. La pregunta es, ¿cuál hizo la voluntad de su Padre? El primero, porque al final hizo lo que le agradaba al Padre. Entonces, mis amados, eso es lo que Él hizo, cambió su voluntad. Decidió. El Señor está diciendo aquí esto de los publicanos y las rameras, lo dice en el versículo 31, dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esos corazones duros, la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra y en un momento se puede romper. Porque el publicano y la ramera sabe que algo está mal en su vida, porque sabe que necesita un cambio. Pero el religioso, un hombre llamado Spurgeon, comparaba los corazones de ambos. Él decía, el corazón de un marinero duro, un marinero que está perdido, que toma alcohol, ese corazón está duro como una piedra y viene la palabra de Dios y lo rompe en un momento dado. Pero el corazón de un religioso es como una esponja. Y en una esponja entra la espada de la palabra de Dios, pero después sale la palabra y está otra vez igual. No sucede nada en su vida. Muchas veces así es el corazón de un religioso, como una esponja. Lo absorbe, pero después otra vez queda todo igual. No hay peor enfermo que aquel que dice que no está enfermo. No hay forma. ¿Por qué? Porque no hay forma de curarle. Esa persona rechaza todo tratamiento. Esa persona se siente bien y dice no. Y la enfermera le pone el suero, le pone algo y él se lo quita, se desconecta porque dice yo estoy bien. No hay peor pecador que aquel que dice que no es pecador. Y en el reino de los cielos, no importa de qué tamaño sean los pecados, hay pecadores grandes y pecadores chicos. Así como un perrito, ¿verdad? Hay perritos grandes y hay perritos chicos, pero ladran igual. O sea, un perro chico ladra mucho, un perro grande ladra poco, o ladra mucho, ladra poco, pero al final es perro. Y así, si hay un negocio donde dice no se prohíbe la entrada de perros, no importa si el perro es chiquito. No importa si el perro es grande, no importa si es mordelón o no muerde, no importa si ladra mucho o ladra poco, simple y sencillamente está prohibida la entrada. Así también en el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay un título que dice, se prohíbe la entrada a pecadores. Solamente pueden entrar pecadores arrepentidos en el reino de los cielos. Entonces, no importa si mis pecados son pequeños o si mis pecados son muy grandes. De todas maneras, somos pecadores. Por eso todos necesitamos arrepentirnos. Entonces, mis amados, ¿de qué está hablando este hijo? El segundo hijo, tiene una rebeldía pasiva. El otro tiene una rebeldía abierta, este tiene una rebeldía pasiva. ¿Y qué es la rebeldía pasiva? Cuando le decimos a Dios sí. Cuando le decimos sí, ya voy a hacerlo, sí, ya voy a cambiar, sí, me voy a comprometer, sí, lo voy a hacer, y lo decimos con una gran sonrisa en la boca, una gran sonrisa en los labios, pero en la semana nos volvemos otra vez a lo mismo. Nuestra palabra no vale. ¿Te acuerdas que antes la palabra valía? Para la gente era muy importante la palabra, de hecho no había ni contratos. Cómo se compraban las cosas, cómo se cambiaban los terrenos. ¿Sabes qué? Oye, esta parcela te la vendo. Bueno, ¿en cuánto? Bueno, en tanto. Convenimos, se daban la mano y se acabó. Todo era de palabra.
Pero después vinieron los abogados, después vinieron los contratos y ahora ya ni con contratos. La gente quiebra los contratos, los rompe, lo que prometió, lo que firmó, no importa, ya no vale. ¿En qué confiamos? No se puede confiar en nadie. Bueno, en el cristiano, en la persona verdadera que sabe que necesita un cambio en su vida. Mira, Dios no necesita que le firmes nada. Él conoce nuestros corazones. Dios no necesita que nos revolquemos en silicio y ceniza como lo hacían en antaño. Él sabe nuestras vidas. La gente a veces se aprende las cosas religiosas y llora y clama y levanta las manos y grita. ¿Eso de qué sirve si nuestra vida no va acompañada con hechos? ¿Quieres ser cristiano? Bueno, el ser cristiano es aquel que toma una decisión y dice, estoy arrepentido, voy. Desde ahora, no sé cómo le voy a hacer. Yo por mis fuerzas no puedo, pero Dios me ha prometido ayudarme, entonces yo me aferro a Él y me agarro de Él y yo sé que Él puede ayudarme. Y te ayuda Dios. Y si te puede ayudar un día, te ayudará 2. Y si te puede ayudar una semana, te ayudará un mes. Y si te ayuda un mes, te ayudará 6 meses, un año. Claro que sí. Y hasta hoy, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, hasta aquí nos ha ayudado Dios. No es de que yo me ponga a pensar, ay, es que Señor, no sé si yo pueda dentro de aquí a 6 meses. Dice el Señor, no te preocupes por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Ahora, cuando yo leí esta parábola, ¿saben lo que me da tristeza? Lo que me da tristeza es este padre. Este padre tiene 2 hijos. Y bueno, con ninguno de los 2 hijos se hace algo. El primero le dice claramente no voy. Y después a lo mejor el padre sin darse cuenta va. Y el segundo le dice sí voy y no va. En otras palabras, que ¿se merece un padre 2 hijos así? ¿Se merece un padre tener un hijo así? Ahora, ¿dónde está el hijo obediente en esta parábola? ¿Dónde está el hijo que verdaderamente le dice, sí padre, voy y lo hace? ¿Dónde está? ¿Sabes quién es? El que nos está contando la parábola. El Señor Jesucristo que nos está contando la parábola es el hijo obediente, es el único que complació al Padre, porque dice, el Padre dijo de Jesús, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En otras palabras, el hijo perfecto sí existe. ¿Quién es? Es Jesús, el que tomó carne humana, el que bajó del cielo, el que nació en un establo, el que vivió una vida perfecta, esa vida que tú y yo necesitamos vivir, el que nos puede dar el perdón de pecados, el que vino con autoridad del Padre a poner en orden los asuntos del Padre, el que viene enviado del Padre Celestial, porque Él es el mismo Dios hecho carne. Jesucristo es el Hijo perfecto, que cuando le dijo el Padre, ve a trabajar a mi viña, va a ser duro, va a ser difícil, el Hijo dijo, yo voy, Padre. Y nos vino a enseñar y nos vino a instruir cómo se trabaja en la viña de Dios. Y Jesús le dijo, Él es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús es nuestro ejemplo, Él es nuestro amo, Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el primogénito del Padre y que estuvo habitando entre nosotros, dice la Biblia. Y mientras Él nos está explicando esta parábola, Él mismo está trabajando. Y sigue trabajando en nuestros corazones y no se ha cansado. Y han pasado días, semanas, años, décadas, siglos y aún milenios y sigue trabajando. Y el Señor nos dice, ve hoy a trabajar a mi viña. Entonces, para finalizar esta reflexión, hay 2 hijos. ¿Cuál de esos hijos eres tú? Hay solamente 2 hijos. Uno puede ser el que le dijo no, pero después arrepentido fue. Y si ese es tu caso, gloria a Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros y dice que los fariseos y los religiosos iban a ser quedados. ¿Por qué? Porque en un momento reconoces tu vida, nunca es tarde. Siempre hay tiempo. No esperes a que llegue la calamidad, no esperes a que lleguen las cosas peores, no esperes a que venga una crisis. Es hoy el día de buscar a Dios, es hoy cuando estás fuerte, es hoy cuando estás sano, es hoy cuando tienes muchas cosas que hacer, cuando todavía puedes hacer muchas cosas por los tuyos, por tu familia, por ti mismo, por tu prójimo, por los demás. Es hoy, no digas mañana. Pero si hay religiosos aquí
que continuamente le están diciendo a Jesús, sí, 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 y nunca lo han hecho. Mira, no tomes el ejemplo de ellos. Mira al hijo perfecto que le dijo al padre, voy. Cuando el padre le mostró el plan de salvación al hijo y vio que lo iban a matar, lo iban a hacer pedazos, lo iban a escupir, lo iban a golpear, lo iban a torturar, y sobre todo lo más duro, Dios mismo se tenía que separar de él para ampararnos a nosotros. El hijo dijo, Padre, yo voy. Y la Biblia dice que nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. O sea, ¿quién mató a Jesús? No fueron los judíos, no fueron los romanos, no fue Poncio Pilatos, no fueron ninguno de ellos. Fuimos nosotros por nuestros pecados que crucificamos al Hijo de Dios, al Hijo obediente. Vino a la viña y nosotros lo matamos para quedarnos con la viña, pensando que podíamos quedarnos con la viña y hacer de ella lo que queríamos. Eso es lo que ha hecho el hombre. Mató al dador de la vida para decir, yo hago con mi vida lo que a mí se me antoja. Y así estamos, pero hoy arrepentido puedes venir al Padre. Cerremos nuestros ojos. Señor, cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta luz podemos encontrar en tu palabra, Dios. Y tú nos estás llamando al arrepentimiento, Señor. A través de este ejemplo hermoso del hijo que dijo no, pero después arrepentido fue. Hoy tal vez muchos de los presentes le han dicho a Dios, no quiero, no hoy, no mañana. Pero hoy puedes arrepentirte e ir. ¿Y el arrepentimiento qué es? Sí es un sentimiento, pero es más que un sentimiento. Es tomar acciones, es decidir voluntariamente. Es levantarte e ir, es dejar tus pecados, es dejar tu manera de vivir. A lo mejor dices, yo ni lágrimas tengo para llorar, mi corazón está tan duro para eso. Lo que va a importar son tus decisiones, son tus acciones, más que tus lágrimas, más que tus palabras. ¿Cuánta gente se llena la boca y le dice a Dios, sí Señor, mañana, hoy, al rato? Mejor hoy. Tienes que dejar de quitar excusas, pretextos, de decir es que mis papás, es que mi esposo, es que mi situación, y son pretextos. Porque muchas veces cuando queremos hacer algo y lo hacemos, nada nos detiene para hacerlo. Entonces eres tú, es tu voluntad, es tu decisión. Medita en lo que Dios te está hablando. Quitemos esa rebeldía pasiva. A veces se pudiera hacer un llamado, pero imagínense que hagamos un llamado, a ver, pasen al frente los que quieren buscar a Dios, y solamente se levantan los segundos hijos que le dicen sí Señor y luego no van. ¿De qué serviría? No sirve. Por eso tiene que ser una reflexión personal, de corazón, de decirle a Dios, Señor, heme aquí, estoy arrepentido, mi vida no la puedo cambiar, pero tú puedes hacer algo por ella, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor.